buenos días. Periferias llega de nuevo a tu casa para compartir contigo la buena noticia del Evangelio. Después de una semana muy intensa, hoy te invitamos a quedarte con nosotros o a unirte a la familia de Periferias si eres nuevo, porque vamos a hablar de la relación entre la causa climática y la justicia, de la campaña por la dignidad de la persona que han puesto en marcha en Acción Católica o del bombazo de la canción de la JMJ que te presentábamos la semana pasada en este mismo plató, que va camino de convertirse en la canción del verano. Sumario y comenzamos. Hoy descubriremos la campaña que Cáritas, Manos Unidas y otras ONGs católicas han lanzado para generar un modelo de desarrollo justo, solidario y sostenible del planeta que está inspirado en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Conoceremos cómo se invierten las aportaciones de los 9 millones de contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia, 250 millones de euros que mantienen la actividad religiosa dentro y fuera de España. Y hablaremos de la repercusión que ha tenido la canción española para la JMJ después de su presentación en el plató de este programa. No se vayan porque comenzamos. Saludamos ya a los colaboradores que se encuentran con nosotros esta mañana, comenzando por Ricardo Benjumea. Bienvenido, Ricardo. Buenos días, Ana. ¿Te escapaste? Bueno, vengo para verte bailar. Espero que lo hagas ahora, en breve, porque si no... Te la tenemos guardada. Pues, ya montaremos lío otro día. Otro día lo montamos. Sí. Pero conmigo no contéis. Saludamos también a Irene Pozo. Muy buenos días, Irene. Buenos días, Ana. Yo no me escapé, ¿eh? Yo estuve aquí dándolo todo. Dándolo todo, efectivamente, efectivamente. Bueno, y tenemos que disculpar hoy a Josele y a Teresa, no sabemos si que están haciendo algún curso. Están haciendo un curso, sí. Hemos recibido muchas quejas de televidentes esta semana y no ha habido más remedio que tomar decisiones drásticas. ¿Y mandarlos? Enviarles a hacer un curso con el padre Damián, de baile y de canto. Bueno, pues y esperemos. La semana que viene les tenemos aquí enseñando lo que han aprendido. Y te mandaremos a ti, a lo mejor, ¿o no? No, yo soy el jurado. Bueno, nuestros invitados de hoy ya nos acompañan. Isabel Cuenca es secretaria general nacional de Justicia y Paz, un organismo eclesial promovido por la Conferencia Episcopal para defender los derechos humanos, la justicia y la paz. Muy buenos días, Isabel. Hola, buenos días a todos. Bienvenida a Periferias. Muchas gracias. Bien hallado. Con ella se encuentra Jaime Palacio, que es miembro de la Secretaría Técnica de Redes, la red de entidades para el desarrollo solidario. Bienvenido, Jaime. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Lleváis trabajando bajo el lema Enlázate por la Justicia, como hemos dicho, Cáritas, Confer, Manos Unidas, Redes y Justicia y Paz desde el año 2012. ¿Qué fue lo que impulsó esta gran coalición de entidades eclesiales de cooperación internacional? Contadnos por qué nace esa vinculación. Venimos de una larga trayectoria, mucho anterior a todo ello, porque hemos estado, la gente se acordará, en campañas de la condonación de la deuda externa, sin duda, sin deuda, y estábamos prácticamente en las mismas organizaciones. Pero a partir del año 2012 se vio la necesidad de caminar juntos en más cosas y en abrir un camino, no solamente una campaña puntual, sino abrir un camino de visualizar que las entidades de la Iglesia pues nos llevamos bien y queremos hacer un camino común y queremos trabajar pues por la justicia, por la paz, por el desarrollo de los pueblos, y por eso desde 2012 hemos empezado ya de una forma más organizada y más en constante organizando actividades permanentes, y fruto de eso es esta nueva campaña. Realmente como Enlázate por la Justicia desde el 2012. Habéis puesto en marcha una campaña, como tú bien decías, Isabel, centrada en el cuidado de la creación, inspirada en esa encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Cuéntanos cuál es el objetivo de esa campaña. El objetivo es doble. Por una parte, el objetivo es sensibilizar, provocar un cambio de estilo de vida de todo el mundo. Y esa sensibilización, ¿dónde la queremos producir? Pues a dos niveles, uno en la sociedad civil y otro en la Iglesia. Queremos que los cristianos se comprometan y que hagan realidad lo que nos dice el Papa, que realmente la lucha por defender el medio ambiente es defender también a los pobres. Y queremos que los cristianos pues seamos ahí unas personas muy comprometidas en ese sentido. Y luego los cristianos estamos en la sociedad civil y entonces queremos también intervenir en la sociedad civil a través de plataformas, a través de organizaciones, a través de incidencia política, para que se tomen las medidas adecuadas y se hagan los seguimientos de los acuerdos que firma España, para que realmente esto del cambio climático lo podamos detener o revertir, y realmente conseguir que las personas sientan como propio el daño que se le está haciendo al planeta.
Un daño que han tenido pues, en sus agendas 2 grandes encuentros en los últimos meses. En septiembre del 2015, Jaime, teníamos en la Asamblea de las Naciones Unidas esa aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vienen un poco a tomar el relevo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y esa cumbre en París, la cumbre del clima, en diciembre de 2015, que dicen que estuvo pues, ciertamente a lo mejor influenciada por esa encíclica del Papa sobre ecología y pobreza. Cuéntanos cómo lo vivisteis vosotros particularmente. Bueno, son dos elementos fundamentales, 2 apoyos básicos que tenemos para el contenido de la campaña, ¿no? Como decía Isabel, detrás de ese objetivo de cambiar los estilos de vida está el buscar un cambio del modelo de producción y del modelo de consumo que existe en nuestras sociedades en este momento, ¿no? Y que es el que se hace incompatible con el sostenimiento del planeta, ¿no? y con el cuidado del planeta. Entonces, esos 2 encuentros, esos 2 grandes acuerdos internacionales son 2 grandes pilares con los que podemos ver respaldado este mensaje, pues que el Papa, que la encíclica Laudato Si, que la Iglesia vienen años luchando por ellos y que podemos encontrar realmente una base internacional con la que poder luchar por ello, ¿no? Muchos católicos y personas de buena voluntad vivieron con entusiasmo, ¿verdad?, los objetivos conseguidos, ese acuerdo firmado, Irene, en esa cumbre del clima. Sin embargo, hubo también sus voces críticas, ¿verdad? Hubo gente que lo vivió de manera muy positiva, hubo gente que también se mantuvo mucho al margen y hubo gente pues, que realmente vio algo negativo ahí, que no vio que eso sirviera para nada. Sí es cierto, como tú decías, Ana, que bueno, pues la encíclica Laudato Si fue beneficiosa en esta cumbre de París. Ahora toca ratificar ese acuerdo. ¿Qué esperanza tenéis puesta en esta ratificación? Bueno, sí, desde el día, precisamente el Día de la Tierra, desde el 22 de abril se ha comenzado la firma por parte de los países y la concreción de las medidas concretas con las que se van a llevar a cabo los compromisos para la reducción del incremento de la temperatura global. Y bueno, la esperanza sobre todo está en la decisión de esa firma, ¿no? Hay sombras en el acuerdo claramente, pero está claro que la posibilidad de intervenir, por un lado desde la sociedad civil y desde las organizaciones, desde los observatorios internacionales que permiten controlar que los acuerdos se estén cumpliendo, que esos acuerdos se puedan revisar cada 5 años, porque realmente el impacto que las medidas que se van a tomar es difícilmente previsible, ¿no? Va a afectar a los mercados, va a afectar a los niveles de consumo de energía, afectará a precios del petróleo, afectará a nuevas tecnologías que se desarrollen para poder lograr esa reducción de las emisiones de CO2 y los distintos puntos, ¿no?, que tiene. Entonces, hay sombras, pero la clave está en que se puede revisar, y ahí el papel de la campaña y el papel de la sociedad civil y de las organizaciones fiscalizando, controlando, en interlocución con los gobiernos es esencial para que este camino se pueda hacer entre todos. No es un acuerdo de los grandes dirigentes que van a imponer o que van a implantar unas medidas que se van a aplicar automáticamente. Exige la voluntad de todos, ¿no? Y por eso nuestro lugar es importante. Claro, indudablemente el Acuerdo de París se definió, depende de quién lo definiese, como un éxito, como un hito histórico, como algo que hasta entonces no había ocurrido. Eso en cuanto a los gobiernos que participaron. Las ONG no fuimos tan optimistas porque hay algunas sombras, pero claro, ahí es donde nosotros queremos actuar, la sociedad civil. Los políticos los pone la sociedad civil. Entonces, si realmente tuviéramos una sociedad civil potente y convencida de que realmente el problema, el deterioro medioambiental, es deterioro de nuestra calidad de vida actual y también de la calidad de vida de las generaciones futuras, la gente se implicaría más. Pero también quiero destacar que no es que nosotros, las ONG, seamos especialmente negativas y pesimistas, que se nos achacan. La misma Santa Sede no estuvo muy contenta con los acuerdos de París, porque una de las propuestas que llevaba era que los refugiados, la gente desplazada por cuestiones medioambientales, se le diera en esa cumbre el estatus internacional de refugiado, y no... Lo propusieron de una forma valiente el cardenal Turso y no se llegó a un acuerdo. Es decir, que hay algunas sombras
alfombras gordas como esa, porque al año se producen millones de desplazados medioambientales que no tienen ningún estatuto internacional que reconozca esa situación. Y hay que decirlo, porque también lo dice el Papa en la encíclica, los pobres son los que sufren las consecuencias de ese catástrofes medioambientales, pero realmente los causantes es el mundo rico. Entonces el mundo rico provoca la destrucción planetaria, pagan las consecuencias los países en desarrollo y el mundo rico no quiere darle el estatuto de refugiado a unas personas que son víctimas de nuestra forma de vida y de nuestro estilo. Por eso también queremos cambiar nuestra forma de vivir. Esa relación que el Papa hace en la encíclica Laudato Si, quizá es el aspecto como más novedoso de esa encíclica, que reúne todo lo que había dicho la Iglesia, no solamente en grandes documentos, sino a través de conferencias episcopales o de congregaciones acerca de la ecología, pero esa relación de la situación, el cuidado del medio ambiente con las personas descartadas de la sociedad, que son las que, como tú bien decías, Isabel, son las que más sufren las consecuencias de ese no cuidado del medio ambiente que estamos llevando a cabo todos, ¿no? Claro. Esa relación para vosotros no es algo novedoso, porque lleváis mucho tiempo trabajando en esto en la Iglesia. Es decir, lo que estáis haciendo vosotros ahora con esta campaña es algo que viene de largo, de lejos. Esto no es novedoso ni para nosotros ni para el Papa, que también parece que es que este Papa se levantó una mañana y dijo, ¿hoy qué hago? Pues voy a escribir una encíclica medioambiental. Recoge una larga trayectoria de la doctrina social de la Iglesia en la que se venía hablando de que el progreso, populorum progressio, tiene que ser del hombre y de todos los hombres. Recoge a Juan XXIII también, que ya hablaba de la necesidad de una autoridad mundial que fuera un referente a la hora de garantizar la paz, el desarme, la no proliferación de armas atómicas, la seguridad alimentaria. Estamos hablando de San Juan XXIII. Luego, a mí me parece que el punto de inflexión más fuerte, porque también los daños medioambientales se estaban ya plasmando, fue San Juan Pablo II en su mensaje de la paz del 1 de enero de 1990, paz con Dios, paz con la creación. Ahí hablaba que la conciencia ecológica había que potenciarla dentro de la Iglesia, es decir, que ya ahí dijo cosas muy claras y habló de que había que redistribuir los recursos de la tierra y que había que pensar en las generaciones futuras. Todo eso estamos hablando antes de este Papa. Luego Benedicto XVI en Caritas in Veritate y en varios mensajes también lo dice de una forma clara e incluso dedica 2 mensajes de la Jornada Mundial de la Paz precisamente para hablar del cuidado de la creación o de proteger la creación. Y lógicamente ya con esta trayectoria pues ha venido este Papa que recoge, y en la encíclica lo recoge, no me lo estoy inventando yo, recoge todos esos documentos y otros muchos más y las conferencias episcopales de muchos sitios y se escribe la Laudato Si, que desde luego nosotros la saludamos con muchísima alegría porque creemos que es un documento muy importante. Si alguien puede hablar con autoridad, desde luego, de esos efectos, de esas consecuencias que tiene nuestro sistema de producción y de consumo sobre el medio ambiente y sobre los empobrecidos, Ricardo, son las ONGs de la Iglesia, que lo trabajan día a día como su materia prima esencial. Claro, pero aquí también es muy importante la perspectiva de la Iglesia argentina, porque quizá en Europa hemos tenido una idea un poco distorsionada de la ecología, ¿no? Casi como un capricho de ricos. Y sin embargo, en Argentina se vio en toda su crudeza, ¿no? Como a partir de finales de los años 90 pues empiezan a llegar todas las empresas biotecnológicas con esa soja genéticamente modificada que exige grandes latifundios, que exige la compra de semillas protegidas por patentes, el uso del glifosato, que es perjudicial para la salud. Provoca millones de desplazados a las grandes ciudades, en las barriadas, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires, un tema que al Papa siempre le ha preocupado. Y entonces ahí se ve esa conexión entre lo social y lo ecológico que muchas veces en Occidente pues hemos pasado por alto. Y lo que hace el Papa además es dar una vuelta de tuerca más a todo esto y decir que nuestros estilos de vida, los países ricos, son el motor de esta maquinaria, y es eso, ¿no?, lo que pretendéis cambiar, lo cual es complicadísimo, porque primero porque a la gente, oye, pues las cosas como son, nos gusta consumir cada vez más, ¿no? Y nos gusta tener el último modelo de teléfono. Y más barato. Claro, pero que yo consuma más barato significa que en mi camisa la van a producir en un taller clandestino de Bangladesh, a lo mejor, porque se va a poder consumir a mucho más bajo precio. O que en lugar de adquirir unos tomates a un agricultor local,
pues lo vamos a adquirir a una multinacional que tiene grandes extensiones de terreno y produce a un precio mucho más bajo. Y también supone un desafío a nuestro modelo económico, porque claro, resulta que el modelo económico, como no haya un crecimiento continuo del PIB, se para, hay más desempleo, problemas sociales, es decir, vivimos dentro de una dinámica donde ese crecimiento hay que conseguirlo donde sea, aunque sea a costa de esquilmar beneficios del trabajador o a costa de esquilmar los recursos naturales del planeta. Hace falta conseguir donde sea recursos para consumir y producir más y más barato. Entonces, a mí me parece muy loable todo este objetivo de nuevas formas de producción, de consumo que estáis planteando. Pero ¿cómo se para esta gran maquinaria? Esa sería la pregunta del millón, ¿no?, para mí. Yo creo que se para a dos niveles, ¿no? En la rueda de prensa que presentábamos la campaña son dos estrategias paralelas, una en lo estructural y otra en los estilos de vida y de consumo, ¿no? En lo estructural, apoyado en estos acuerdos. Nombrábamos antes el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un acuerdo histórico también y muy novedoso en la manera de afrontar la reducción de la pobreza y de la exclusión con sostenibilidad, porque ha metido un elemento de universalidad, de integralidad del enfoque del problema que ha sido clave, ¿no? Entonces, y además eso nos ayuda en el planteamiento estructural de la campaña, porque los compromisos que han adquirido los países firmantes, los 196 países firmantes del Acuerdo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se comprometen a hacer un enfoque de la reducción de la pobreza no solamente polarizado en la realidad norte-sur, sino un enfoque integral. Esto significa que se va a atacar la reducción de la pobreza no solamente en los países empobrecidos o los más empobrecidos, sino la reducción de la desigualdad al interno de cada uno de los países. Y implica estrategias siempre globales, interministeriales, que involucran a todos los estamentos del Estado. Entonces, esa era la primera línea, ¿no? La línea estructural, con el Acuerdo de París y con la Agenda 2030 como grandes apoyos y grandes retos de incidencia, ¿no? Y la segunda parte es la parte de los estilos de vida y de cambio de nuestros hábitos del día a día, que el uno sin el otro no va a funcionar y el otro sin el uno no es posible, ¿no? No es posible escurrir el bulto aquí y decir esto que lo arreglen los políticos. No es posible. Además, el Papa también lo dice en la Evangelii Gaudium y lo dice aquí, que realmente o nos cambiamos, nos convertimos individualmente, ya lo dijo también Juan Pablo II, o nos convertimos realmente o volveremos a reproducir las mismas estructuras y demás. Entonces, hay que, cada uno de los que nos escuche, lo que tiene que plantearse él, qué tengo yo que hacer, qué puedo yo hacer día a día. Y entonces, bueno, lo primero es un cambio, es decir, lo dice el Papa, que nos duela como propio el daño que le estamos causando al planeta y a los pobres. Por eso a mí me gusta mucho el subtítulo de la encíclica, cuidado de la casa común. Si realmente consideráramos que la tierra es nuestra casa común, la casa común de todos, y nos consideráramos todos una familia, realmente yo creo que ya la actitud de querer cambiar, de querer incidir, de querer provocar que todos los habitantes de este planeta vivamos mejor, creo que vendría casi solo, habría que decirlo, porque en una familia no importa el sacrificio, no importa el esfuerzo, si conseguimos que todos vivamos mejor, pues eso, sentir como propio la casa común esta que Dios nos ha dado para que la disfrutemos, pues que la sepamos administrar adecuadamente. No, yo creo también que tenéis por delante una tarea, como decía Isabel al principio, ¿no?, de sensibilización a esa sociedad y también al mundo de la Iglesia, pues para poder llevar todo esto a cabo. Especialmente en esta campaña, ¿cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo conseguís coordinaros entre todas las ONGs para el desarrollo vinculadas a la Iglesia para trabajar en este aspecto? Bueno, pues eso entre los dos lo podemos decir. Estamos viviendo un momento muy dulce entre las campañas, realmente, entre las distintas organizaciones, porque nos llevamos perfectamente, no hay ningún problema, cada uno no se plantea nunca yo quiero que mi logo salga o yo quiero que mi idea salga, sino que tenemos muy claro que estamos construyendo entre todos un camino común y da gusto las reuniones ver cómo todo el mundo trata de sumar y de aunar esfuerzos sin protagonismo y sin nada. Eso está bien, tenemos una serie de equipos, cada uno responsables de algunos aspectos, que es largo decir, pero tenemos una página web para que quien quiera se pueda introducir en ella y lo vea. Y luego ya, cara a lo práctico,
desde el punto de vista del día a día, porque esta campaña va a durar 2 años, pues hemos hecho un decálogo que no trata de sustituir a ninguno de los 10 mandamientos, ni mucho menos, sino que realmente es un decálogo o 10 principios que si se va secuenciando, porque claro, si queremos cambiar muchas cosas, a lo mejor no sabemos por dónde empezar. Entonces esto es indicio de lo que queremos ir consiguiendo o sensibilizando pues en 10 pasos, en 10 etapas, y por eso le hemos llamado los 10 principios. Sí, además ahí hay una clave, Isabel, que es entendemos que el trabajo en red es algo esencial, algo que tiene que formar parte del cambio del modelo. El individualismo forma parte de nuestra sociedad, está metido hasta los tuétanos en todo lo que pensamos, ¿no? Pero una de las claves del modelo de trabajo que estamos haciendo, aunque muchas veces comentábamos antes, no sea del todo operativo o nos cueste más trabajo poder sacar adelante las propuestas, es que estamos convencidos de que, primero, como Iglesia, tenemos que trabajar todos juntos, y esa renuncia al logo que dice Isabel. Segundo, a nivel de la sociedad, tenemos que trabajar en red. Y esta es una campaña que nace muy vinculada con propuestas completamente laicas, con la Agenda 2030, que lo es para todos los países y para todas las organizaciones, que va a estar muy vinculada con las organizaciones de la sociedad civil, independientemente de credos, independientemente de convicciones políticas, porque o luchamos contra el sistema y tratamos de ese cambio de modelo proponerlo unidos y desde un trabajo en red, o las propuestas que suelen venir de parte de los grandes lobbies y de los grandes intereses ya vienen con esa unidad, ¿no? Pero es muy interesante esta segunda parte que mencionas tú del diálogo hacia afuera, ¿no? La Laudato Si, ahí quizá nos ofrece una herramienta extraordinaria, ¿no?, de diálogo con actores políticos de distinto signo, con otras religiones. Hemos visto encuentros ecuménicos centrados en el tema de la encíclica, encuentros, pues hace poco en Madrid, un encuentro organizado por el exministro Moratinos y algunas personalidades del Partido Socialista con académicos católicos. Incluso, pues en fin, en el Senado de México hubo un encuentro organizado por los obispos también con distintos políticos, en el Parlamento Provincial de Buenos Aires. Es decir, la Laudato Si nos está permitiendo hablar con todo el mundo y de cosas que afectan a todo. Claro. Hay un elemento, además, que quería recuperar al hilo de este tema del trabajo en red y al hilo de lo que comentabas antes del impacto ecológico que el Papa pudo ver o de lo que Argentina ha podido ser testigo, la alianza estratégica que la campaña tiene con la Amazonía, ¿no? No es que sea una campaña dirigida a la Amazonía, pero la Amazonía tiene una presencia clave en 2 sentidos. Uno, porque queremos tener los testimonios, la vida de las víctimas de este sistema y de este modelo directamente con nosotros. Por eso en la presentación estuvo una miembro de Cáritas Pará, de Cáritas de Brasil, ¿no?, que está viviéndolo en sus carnes. Tenemos vínculos grandes con los pueblos indígenas y estamos queriendo traer esa realidad. Y la otra manera en la que ellos nuevamente nos están evangelizando es a través de la experiencia de la Red Eclesial Panamazónica, que es una experiencia de iglesia en la Amazonía en la que, rompiendo las fronteras de las conferencias episcopales y de los países, todos los involucrados en la Amazonía a nivel de iglesia se están uniendo, están unidos para hacer este trabajo también en red, porque solamente en red y con esta unión de fuerzas vamos a poder hacer frente al gran reto que tenemos, que es este cambio del modelo al que el Papa nos llama, ¿no? Y esta búsqueda de aliados fuera de la Iglesia en temas comunes, ¿cómo lo enfocáis desde aquí? En América Latina ha habido varios casos muy significativos, ¿no?, de eso, con iglesias de alianzas. Sí, hay experiencias aquí importantes. En España, ¿cómo veis esta posibilidad? Yo entiendo que aquí en España ahora mismo el ambiente político está bastante polarizado, esperemos que pasen las elecciones pronto. ¿Cómo veis la posibilidad de hablar de temas de sostenibilidad, ¿no?, con distintos actores políticos, sociales, sobre bases comunes como las que ofrece Laudato Si? Hombre, poquito a poco, es lo que estamos intentando hacer, es decir, tener claro que nos tenemos que meter, implicar en la sociedad civil y cada uno, porque nosotros estamos planteando una campaña a nivel nacional. Luego,
hay que actuar localmente. Entonces, pretendemos que en cada diócesis se replique este modelo y en cada sitio con las posibilidades pues se asocien con las distintas asociaciones ciudadanas de participación y se vayan viendo soluciones concretas para el problema concreto de mi ciudad, de mi pueblo, de mi sierra, de mi río. Tratando de resolver esos pequeños problemas, indudablemente atendemos a las causas, los por qué ocurren estas cosas y vamos ampliando horizontes, pero eso está, o sea, hay que pensar un poco globalmente, pero hay que actuar localmente y desde luego nosotros no tenemos problemas para asociarnos y reunirnos con distintas plataformas de la sociedad civil y en ese sentido también llevamos una larga trayectoria de trabajar conjuntamente en muchos proyectos, el 07, Sin Duda Sin Deuda, Corta con la Deuda, es decir, que hemos trabajado muchas veces y seguimos, estamos también en red, también en la ONG para el desarrollo, etcétera, es decir, que no, para nosotros no es demasiado, y la incidencia política, claro que la queremos hacer. Y en este momento, por ejemplo, ayer mismo estábamos con Amnistía Internacional como representantes españoles y con otras ONGs católicas y no católicas, como representantes españoles de la coalición de organizaciones europeas por una legislación en concreto que se está negociando en este momento en el Parlamento Europeo sobre los minerales en conflicto, ¿no? Y ahí estábamos con Amnistía Internacional y con justo nosotros, Justicia y Paz y Redes y otras entidades, ¿no? Y lo mismo en la coordinadora, o sea, es algo que forma parte de nuestro día a día. Viendo los principios, los 10 principios esos que centran ahora mismo este momento de la campaña, ¿verdad? Una persona puede leerlos y pensar, bueno, apoyarás la causa de los pobres, pero quizás nos está viendo ahora en la tele y dice, y yo desde mi casa, desde mi barrio, desde mi trabajo y el colegio de mis niños, ¿cómo puedo apoyar la causa de los pobres? ¿Qué le podríamos decir? Como esa materialización, ese llevarnos a la tierra y encarnar cada uno de esos principios, ¿es posible? Yo diría varias cosas para empezar, pero no nos podemos quedar. Es que decir pequeñas cosas, podemos decir, yo ya la hago, estupendo. Hay que ver también está la creatividad de cada uno. Lo que me preocupa, el medio ambiente. Pero así, para empezar, yo diría que lo primero que hay que hacer es acostumbrarnos a reciclar. Eso es básico y todos tenemos los contenedores próximos, entonces hay que reciclar. Eso es el pape y pipopú del cuidado de la creación. Segunda cosa, tenemos que potenciar al máximo, y eso ya es una forma de luchar contra la pobreza local y la pobreza en global, tenemos que acostumbrarnos a potenciar el comercio local, es decir, las verduras, las frutas de temporada, las que están al lado de nuestra casa, las que vamos a la frutería cercana, mucho mejor que las de las grandes superficies comerciales. ¿Por qué? Las grandes superficies comerciales, hombre, esto se le puede decir a la mayoría de la gente, al que vive escasamente con 426 euros al mes, mira, que compre donde pueda y estire el dinero como pueda, pero la mayoría, para otro grupo de gente que no vivimos en esas circunstancias, pues a lo mejor se compra en las grandes superficies comerciales porque es más barata el tomate, más barata la sandía. Y nos es más cómodo y vamos y compramos todo. Y realmente esa producción masiva y que puede bajar los precios es a costa de grandes extensiones de monocultivo en los pueblos empobrecidos, en otros sitios, y ello no repercute directamente. El otro día nos lo decía muy bien esta persona que venía de Brasil, decía, nosotros no comemos eucalipto y en cambio lo tenemos ahí en grandes superficies plantando eucalipto. Entonces, potenciar el comercio local, porque además esos alimentos viajeros vienen con un coste de energía, gastando petróleo, utilizando grandes barcos, etcétera, es decir, depredadores del medio ambiente. Eso serían pequeñas cosas. Luego, por ejemplo, tú lo has dicho muy bien antes, a ver dónde compramos. Tampoco cada cosa que compremos no podemos plantearnos esto se ha producido de una forma justa o no, pero ya sabemos que muchas veces el todo más barato significa todo más barato a costa de alguien que lo está produciendo en condiciones de esclavitud. Entonces, a lo mejor pues, vamos a empezar a llevar una vida más austera, a lo mejor no necesito tener X vestido, X camisa, X zapato, a lo mejor con menos puedo ajustarme más. Y luego empezar a pensar, yo veo cada vez más, yo lo digo y lo digo sin pudor, yo veo que cada vez la gente trabaja más para conseguir más cosas que luego no las disfruta porque no tiene tiempo libre. Vamos a empezar a disfrutar del tiempo libre, de salir con los amigos, que eso no es estar enganchado
enganchado a la maquinita, al móvil, al coche, a los grandes viajes. Vamos a pasar una tarde al campo con los amigos o vamos a pasear en una plaza. Yo es que como soy de Sevilla, vivo en Sevilla, estoy acostumbrada a hacer la vida en la calle y eso es muy gratificante y encima no necesita ni grandes aparatos, ni grandes recursos, ni nada. Y luego, bueno, vamos a empezar a plantearnos también qué puedo hacer yo ante tanta información que nos llega sobre lo mal que lo están pasando en otras partes del mundo y cómo miramos para otro lado. Claro, es que esto no es como el chiste de Mafalda, que se para el mundo que me quiero bajar. Claro. Y que es tanta la maquinaria que ¿qué haces contra...? No, y también entra ahora en juego el papel de la educación, ¿no? Y de los que vienen por detrás de nosotros. O sea, cómo educar a los niños, por ejemplo, para que ellos no tengan opción de decir a qué contenedor lo tiro, no, sino que directamente vayan y reciclen o vayan con su madre y compren en la frutería. También entra en juego ese papel educativo, ¿no? Claro. Sí, es una de las actividades también esenciales, ¿no?, que está en la campaña. La intervención, bueno, gracias a las organizaciones que estamos unidas, podemos tener aparte de intervenir en las parroquias, aparte de intervenir en la calle, podemos trabajar también en los colegios y bueno, estamos tratando con la campaña de desarrollar materiales que nos permitan este mensaje, llevarlo con esa cercanía y con esa cotidianidad, que llegue a los chicos, que llegue a los chicos con la visión global y con el comportamiento concreto de la manzana que me como, de lo que compro, de todo eso. Y mostrar ejemplos concretos de qué otra forma de desarrollo, otra forma de vida, todo eso es posible, que no son utopías, que pueda haber pequeñas islas, ¿no?, de grupos de comercio justo, grupos de consumo, en fin, cooperativas, en fin, otros modelos de organizarse al alcance de nuestra mano. Todo esto, ¿cómo lo podéis hacer? Bueno, una de las estrategias... Perdón. No, dilo tú. Una de las estrategias que se está planteando para los equipos locales es poder elaborar guías de recursos locales que permitan a la gente saber cómo puede hacer eso. Aparte de estas medidas concretas, vamos a tratar de que en cada localidad se pueda tener guías concretas de cómo poder hacer, a través de grupos de consumo o lo que sea, qué realidades, qué modelos, qué formas alternativas concretas, esa es la clave, tenemos cada uno en nuestro entorno, ¿no? Sí. Y eso, o sea, es una cosa importante. Bueno, luego además hay más cosas pensadas, ¿no? Tratar de llevar a las autoridades locales la implementación de la Agenda 21 de compromiso con el medio ambiente. O sea, hay muchas propuestas, toda una batería de propuestas concretas en las que queremos que este mensaje no se quede en una cosa de utopías, en una cosa de tiendas raras de comercio justo o en una cosa de cosas de minorías, sino tratar de ayudar a que sea, a ver de qué forma es posible para todos y que realmente ese tipo de actitudes tienen impacto en lo que hacemos, ¿no? Porque estamos convencidos de que como consumidores tenemos poder. Claro, yo creo que hay que insistir en lo que yo he dicho al principio. Nos tenemos que convencer y tenemos que llevar esperanza, decir, esto es posible. Y realmente yo creo que si somos, también la gente se tiene que sumar, claro, pero si sabemos ser lo suficientemente didácticos para decirle, mira, de ti depende también el que aliviar el sufrimiento de tanta gente que lo está pasando tan mal. Somos muy duros, yo siempre pongo ese ejemplo, somos muy duros con Alemania en la época nazi, porque miraron para otro lado mientras que morían judíos y parece que nadie se enteraba y nadie quería saber lo que estaba pasando allí. Yo creo que ahora mismo estamos enterándonos de los muertos en el Mediterráneo, de los muertos en las fronteras de Europa, de los muertos de hambre, de los muertos que causan las guerras. Yo creo que también va siendo hora de que digamos, yo puedo poner mi granito de arena. Y si no sé cómo, aquí están las campañas de sensibilización. Voy a informarme. Tenemos a través de Internet, tenemos materiales, tenemos personas, pretendemos tener personas en todas las diócesis dispuestas a ir y explicar y comunicar y aclarar todas las dudas que se tengan. Entonces, vámonos para adelante, que este mundo es posible cambiarlo. Uno de los baluartes de esto que nos traéis hoy aquí a Periferias es sin duda el Papa Francisco, como bien decíais, como retomando pues ese papel también que ha jugado la Iglesia en los últimos años, no solamente, como decíais, el Papa Francisco que se despertó un día y dijo esto hay que hacerlo, sino pues esa trayectoria, ¿no? Pero sí que tenemos ahí, y lo hemos visto recientemente en uno de esos vídeos de intenciones de oración que nos planteaba en uno de los últimos, nos acercaba las líneas principales de su magisterio ecológico. Vamos a recordarlo. Creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos.
Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Te recordamos dónde puedes encontrar más información de lo que hemos hablado hoy. Si no cuidamos el planeta, estamos fomentando la pobreza. Es lo que nos han contado nuestros invitados de hoy. Isabel Cuenca, de Justicia y Paz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por llamarnos. Jaime Palacio, muchísimas gracias, de Redes. A vosotros, de verdad. Y esa página web, enlazateporlajusticia.org. La vamos a visitar en cuanto terminemos el programa. Gracias a los dos. Gracias, Ricardo. Gracias, Irene. Gracias a vosotros. Y gracias, como siempre, a ti también por acompañarnos. Terminamos con el tuit del Papa, que hoy nos invita a hacer comunidad, precisamente algo que te agradecemos, el que hayas estado con nosotros siendo comunidad de periferias en esta semana y de aquí al infinito. Hasta la semana que viene.